Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por la introducción. Eh, el día de hoy es un día muy relevante para la discusión, para el diálogo, para el debate sobre un tema sumamente importante para el mundo y de verdad muy importante para nuestro país, porque versa sobre la educación y el regreso a clases. En el momento en que surgió la pandemia, en que fue declarada la pandemia a inicios del año 2020, y se tomó la decisión de confinar a la gente por el hecho de no tener un conocimiento verdadero de las implicaciones del COVID, y se tomó la decisión también de confinar a maestros y alumnos, de suspender clases, luego de reanudarlas de manera virtual. Pues se desconocía realmente las implicaciones de llevar a cabo las clases de manera virtual en lugar de en las aulas. En algún momento se pensó que inclusive la pandemia podría representar un avance para la educación desde el punto de vista tecnológico. Y en algún momento se pensó también que en algún momento tal vez, por el tema de la eliminación de traslados, de la reducción del tráfico, de la conveniencia y la comodidad de tomar clases a distancia, a lo mejor se entraría ya en una etapa de un sistema híbrido en la educación mundial. Y lo que nos ha demostrado esta pandemia es que sin duda representa un avance tecnológico, porque la tecnología virtual sí se ha desarrollado, pero también nos ha demostrado de la importancia, de la relevancia de que las clases se lleven a cabo en las aulas, de la relevancia del contacto humano, de la relevancia de estar en un espacio y en un tiempo determinados en una misma sintonía con el resto de los alumnos y con el maestro que imparte clase, de la relevancia de que los alumnos tengan contacto con otros alumnos y de la relevancia de que la creación, en realidad, ese es uno de sus motivos, que es el que todos interactuemos en la vida cotidiana. Yo soy maestro universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Derecho, y me doy cuenta en mis clases virtuales de la importancia que es el contacto presencial, el contacto físico, y realmente anhelo el día en que podamos regresar a las aulas. Se escuchan muchas también anécdotas de alumnos que dejan la presencia o el contacto virtual abierto, simplemente tienen ahí su foto y mientras tanto están en Acapulco disfrutando del mar y del sol, creyendo el maestro que en realidad está impartiendo clase a los alumnos, y sucede que del otro lado no hay nadie escuchando. Eso ya representa otros temas que tendremos que analizar en cuanto a la honestidad y qué tanto ayuda o no el hecho de que las clases sean virtuales. También llega a suceder que por el hecho de que las clases son virtuales y en el momento de los exámenes, pues es mucho más fácil el tema de los acordeones, mucho más fácil el tema de tener ya no se necesitan los acordeones, hoy el Google es más que un acordeón, y entonces están los alumnos viendo las respuestas del examen en el momento en que el maestro está examinando. Pero creo que estos son simplemente incidentes. Creo que lo más importante es la relevancia del contacto humano. Decía Edward Benjamin Britten que aprender es como remar contra la corriente. En cuanto se deja, se retrocede. Y lo que indican las estadísticas es que este contacto virtual sin duda ha sido un retroceso en la preparación y el avance educativo de los alumnos. El día de hoy contamos, y esto demuestra pues, el gran compromiso que existe en México
con la educación y sobre todo el interés y la preocupación que hay sobre este tema. Contamos con nosotros con 3 secretarios de educación de entidades federativas y con el director general del Instituto de Educación de Aguascalientes. En primer lugar y sin orden de importancia, tenemos con nosotros, digo, todos muy importantes, pero igualmente importantes para nosotros. Contamos con la presencia del maestro Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco. El maestro Flores Miramontes se desempeña desde el año 2018 como secretario de Educación de Jalisco. Es licenciado en Física por la Universidad de Guadalajara, egresado de la carrera de Pedagogía por la Universidad Panamericana. Tiene una maestría MBA, Master in Business Administration por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas y un diplomado en Dirección de Centros Educativos por el Instituto de Dirección de Centros Educativos del ICANI. Por más de 2 décadas se ha desempeñado como profesor. Ha sido director de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica de la Universidad Panamericana, director general de Educación Superior del Estado, así como el Sistema Tecnológico de Jalisco, además de haber presidido la Asociación de Directores Generales y haber estado a cargo de la Dirección General del Colegio Altamira. Muchas gracias por estar con nosotros, secretario. Al contrario, Luis Gerardo, un placer. Muchas gracias. Tenemos con nosotros también al doctor Higinio González Calderón, quien hoy día se desempeña como secretario de Educación del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza. El profesor González es profesor de Lengua y Literatura Españolas, tiene maestría en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas y Diseño de Organizaciones, y además doctor en Planeación y Liderazgo Educativo. Fue rector de la Universidad Autónoma del Noreste, 31 años, desde 1974 hasta 1988, y 2001 a 2017. Fue presidente de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, presidente del capítulo mexicano y de la región latinoamericana de la IAUP, International Association of University Presidents, y ha impartido cursos de posgrado desde 1977. Actualmente secretario de Educación del Estado de Coahuila. Fue secretario de Programación y Desarrollo Económico, diputado local y presidente de la Comisión del Congreso del Estado. Coordinador de asesores de la Subsecretaría de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación. Muchas gracias por estar con nosotros, estimado secretario. Mucho gusto, Luis. Ahora tenemos también con nosotros a la maestra Ana Isabel Vázquez Jiménez, quien hoy se desempeña como secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Quintana Roo. Es licenciada en Pedagogía por la Universidad Veracruzana, tiene estudios de psicopedagogía por la Universidad de La Habana, maestra en psicoterapia humanista por el Instituto Universitario Carl Rogers, diplomado en aprendizaje vivencial y certificación internacional en formación de equipos de trabajo, y es secretaria de Educación en el Estado de Quintana Roo. Ha sido evaluadora federal de programas educativos, directora general del Colegio de Bachilleres en Quintana Roo, jefa del Departamento de Formación Docente de la Universidad de Quintana Roo. Cuenta con 28 años de experiencia docente en todos los niveles educativos, con énfasis en la formación de profesores y la gestión educativa. Bienvenida, secretaria, y muchas gracias por estar con nosotros. Finalmente tenemos con nosotros al maestro Ulises Reyes Esparza, quien hoy se desempeña como director general del Instituto de Educación de Aguascalientes. Es maestro en educación con especialidad en tecnologías de la información y la comunicación por la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Licenciado de Educación Secundaria con especialidad en historia por la Escuela Normal Superior Federal de Aguascalientes. Y además ha sido docente frente al grupo titular de la Dirección del Servicio Profesional Docente y director de carrera del Magisterio del Instituto de Educación de Aguascalientes, mismo que actualmente dirige.
Nos acompaña el día de hoy también el embajador Enrique Berruga Filoy, quien ya es conocido por todos los que asistimos a estos seminarios digitales, quien generalmente hace un gran trabajo, yo diría siempre ha hecho un trabajo extraordinario en la moderación de estos paneles, y hoy en un tema verdaderamente delicado. Es además un experto en generar polémica en nuestros paneles, lo cual genera pues un momento no solamente interesante de aprendizaje, sino además con cierto tinte de diversión, y provoca que estos paneles sean muy agradables. Enrique fue subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, embajador en diversos países representando a nuestro país, y además un escritor y periodista muy reconocido. Te cedo la palabra, Enrique, en la moderación de este panel. Muchas gracias, Luis Gerardo. Muy amable por tu presentación. Muy bienvenidos y muchas gracias, señores secretarios. Pues el tema no podía ser más puntual el día de hoy porque estamos a pocos días de que se inicien o no reinicien las clases, y me gustaría, en primer lugar, abrevar de su gran trayectoria de todos ustedes, de los cuatro, en materia educativa, para ver qué precedentes podríamos encontrar, si es que hay alguno, que nos permita tener una luz hacia adelante de qué podría funcionar en esta ocasión. Hay algo, empezaría quizás con el doctor González, que tiene una pues, larguísima trayectoria. Usted ahora sí que en su carrera ha visto algo parecido, algún reto como el que se viene ahora en las próximas semanas, y cuáles serían sus recomendaciones para hacerlo bien. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme a participar en esta reunión de Aspen. Y bueno, pues decirles que me da mucho gusto estar con todos ustedes y mis compañeros, secretarios y directores de educación de los estados, que ya nos conocemos desde hace rato. Pues quiero decirles que el principal reto que nosotros tenemos es regresar a las escuelas a la modalidad de presencialidad lo más pronto posible. Ese es el reto fundamental. Junto con este reto tenemos muchas cosas que pueden representar retos específicos. Los miedos que le tienen a la pandemia los maestros y los ciudadanos. El miedo que tienen los papás para que sus hijos vayan a la escuela y se sientan seguros. El miedo que tiene la ciudadanía de que las escuelas son un centro de contaminación, lo cual no es cierto. Si están abandonadas desde hace 16 meses, pues claro que no hay nada. El reto de ser los primeros, el primer estado o de los primeros que empezamos a trabajar. De hecho, nosotros tenemos ya 4 días de haber empezado el ciclo escolar el lunes pasado. Y el otro reto que para mí es el más importante y no me preocupan tanto los conocimientos perdidos el año pasado como me preocupa la pérdida de la seguridad y de la confianza de los niños en ellos mismos y en la escuela. Creo que el mayor daño que le hemos hecho a los niños fue haberlos encerrado en su casa y no haber hecho un programa de cuando menos que visitaran su escuela una vez cada 2 semanas, cada semana o cada 3 semanas, y que tuvieran alguna actividad cuando menos de seguimiento o algo. Los aislamos, los encerramos. Yo estuve con grupos en varias escuelas el lunes pasado visitando y me encontré con cosas que no esperaba. Yo sabía y entendía toda la complejidad que pasaron los niños en sus casas, pero que llegas a la escuela y que ves a un niño que está nervioso y que de repente vomita, que de repente otro niño de repente se pone a llorar, que abrazan a su maestra, en fin, una cantidad de situaciones emocionales difíciles. Por supuesto, les voy a contar la más crítica. Cuando el gobernador inaugura el ciclo escolar,
participa una niña de 6º año de la escuela donde estábamos, en la Ignacio Allende de Saltillo. La niña empieza a hablar muy bien y se empieza a poner nerviosa y a aspirar con cierta frecuencia hasta que se quebró. La maestra, muy oportunamente, la maestra de ella, llega con ella, la toma de las manos y le empieza a hablar. La niña empieza poco a poco a respirar normalmente hasta que suelta el grito y se abraza de la maestra y la maestra le sigue hablando. La maestra le pregunta si quiere seguir con su intervención o quiere regresar a su lugar. La niña dice que quiere seguir. La maestra la toma de la mano y la niña termina su discurso bien. Este tipo de fenómenos de angustia, de ansiedad, de nervio, depresión, de estrés, lo encontramos en todas las escuelas, en todos los grupos, está sucediendo de una manera. Claro que cada día que pasa, esto se va normalizando y los niños van tomando confianza. Hacer entender a los papás que la seguridad de la escuela, en términos de COVID, radica en la casa y no en la escuela, no es fácil. Si la familia controla el COVID en su casa y mantiene una casa limpia, mantendremos la escuela y la sociedad limpias de COVID. En la escuela no vamos a controlar el COVID para toda la ciudadanía. Lo que tenemos nosotros como responsabilidad es encontrar que los papás colaboren. Nosotros sí tenemos la carta y sí firmaron los papás la carta, una carta que nosotros redactamos. Y los papás entregaron el mismo lunes, entregaron su carta, porque ellos tienen que hacerse responsables de los niños, hacerse responsables de la salud de los niños y entregarnos niños sin contaminación, sin síntomas, etcétera, etcétera, más la revisión que nosotros hacemos en la puerta, más la revisión que hacemos a la entrada del salón de clase. Para nosotros ha sido más importante también la ventilación del salón, más que la sana distancia. Entonces, el cubreboca, la ventilación y el lavado de manos son más importantes que la sana distancia. Finalmente, los niños todos están volteando para el mismo lado. Entonces, arrancamos con 434 escuelas de forma presencial el lunes pasado. Y cada semana vamos a incorporar más escuelas. De tal manera que para mediados o finales de septiembre debemos tener el 80% de las escuelas ya trabajando en forma presencial. La forma presencial, en algunos casos, en algunas escuelas estamos trabajando en semipresencial. Los niños vienen un día o 2 a la semana o 3, depende del número de niños que podamos meter a cada salón, porque pues ustedes saben que los salones todos miden diferente, depende de la época que se hayan construido. Entonces ya sabemos que tenemos que hacer eso. No, como una estrategia exitosa, nos estamos apoyando 100% con la Secretaría de Salud. Detectamos un caso o un indicador e inmediatamente le hablamos a la jurisdicción sanitaria del lugar para que venga, analice el caso y entonces haga la recomendación necesaria. Por supuesto que nosotros tuvimos un periodo de capacitación sobre el COVID a los maestros muy fuerte, sobre todo cómo detectar algún indicador que nos diga que el niño puede estar en riesgo. Y hemos tenido el gran apoyo de la Secretaría de Salud. Sin eso no podemos controlar. En el periodo de prueba que tuvimos en el mes de mayo y junio, que pusimos a trabajar 300 escuelas a nivel piloto, solamente detectamos 12 niños que traían síntomas. Y sí estaban infectados. 11 de ellos se habían infectado en la casa y otro de ellos se había infectado en vacaciones con otra familia con la que salió de vacaciones. Entonces, en la escuela nadie se ha infectado. Nadie, hasta ahorita. Eso es muy buena noticia. Sí, que la pandemia nos va a quedar aquí 1 año, 2 años más, se va a quedar, entonces tenemos que enfrentarla, no sacarle la vuelta. Entonces la estamos tomando por los cuernos, le vamos a entrar a las escuelas, vamos poco a poco por el temor de los maestros y de los papás,
No podemos empezar 100% presencial en todas las escuelas, todos los niños siempre. No es posible. Hasta que la misma gente, la misma papá, los profesores, todos vayamos teniendo un poquito más de confianza en nosotros mismos de que sí tenemos la capacidad de controlar la pandemia en la puerta. Y en eso estamos trabajando. ¿Cuál ha sido nuestra estrategia principal? Primero que desde abril el gobernador del estado instituyó una mesa que se llama, una mesa informal si ustedes quieren, pero es una mesa técnica para el regreso escolar a las aulas. Ahí asiste el sindicato, las 3 secciones sindicales están ahí y un grupo más de maestros. Asisten profesores, asisten directores de escuela, asisten padres de familia, asisten rectores, asiste la estructura principal de la secretaría. Total, tenemos una mesa de cerca de 60 personas. Ahí se hacen las propuestas, ahí se toman las decisiones, ahí se le da el seguimiento. Y esa junta se hace cada semana y siempre está presente el gobernador. Si no está el gobernador, no se hace la junta. Entonces, el apoyo del gobernador a este proyecto es fundamental. Yo a lo mejor podría decirles que es él el que nos está empujando a todos para que regresemos lo más pronto posible. Entonces, pues en eso estamos trabajando. En términos muy generales, ese es un planteamiento muy general y dispuesto a cualquier pregunta con todo gusto. Muchas gracias, doctor. Creo que pone usted en escena muy bien lo dramático, lo complejo y lo esperanzador, por otro lado, que puede resultar este fenómeno si se maneja bien. Yo quisiera preguntarle al maestro Juan Carlos Flores, al secretario de Educación de Jalisco, ¿cómo ven ustedes, Juan Carlos, este tema, esta generación, digamos, que ha pasado por el COVID, hablo de, no sé, un niño de 8 años, que entre los 8 y los 9 y medio, 10 años, vivió una experiencia educativa radicalmente distinta a todos sus antecesores, incluyéndonos a nosotros? ¿Va a haber alguna marca, digamos, en esta generación covidiana, déjame llamarla así, que se vaya a notar en el futuro? ¿O crees que su integración social, hablando, por ejemplo, de temas emocionales como los que ahorita describía el doctor González, ¿no? ¿Qué tipo de estudiantes, de egresados van a ser estos en comparación con otros, entre comillas, normales o de otras etapas? ¿Cómo ves ese fenómeno? ¿Habrá que tener algún tipo de preparación pedagógica especial para ellos a futuro? ¿Cuáles son las ideas que están ustedes ahí, digamos, trabajando en Jalisco? Enrique, yo creo que tu pregunta va al meollo de lo que nos ha llevado 15 meses dialogar, trabajar. En Jalisco, queriendo contestar esta pregunta, hemos convivido mucho con el resto de mis compañeros, a quienes saludo aquí presentes, y convocamos a lo que denominamos diálogos iberoamericanos por la educación post-COVID. Eso lo empezamos hace 3 meses y concluye en noviembre de este año en Expo Guadalajara. Los invitamos a todos porque esta pregunta es el centro de este congreso y de esta convocatoria, ¿no? El mundo está hablando de esto. ¿Qué sigue en este momento? Y yo te podría adelantar un poquito de lo que han dicho los expertos. No son mis aportaciones, sino es la síntesis que hemos querido tener en la experiencia de los 100,000 maestros que hay en Jalisco, metiéndolos a estos foros, estando concentrados. Hemos hecho 6 estudios que van desde nuestro propio Planea, que hicimos hace unos meses con una muestra de 4,000 niños de primaria, secundaria y preparatoria. Otros cuestionamientos cualitativos que hemos hecho cada mes a toda la estructura educativa, las 13,000 escuelas de Jalisco, apoyados de los consejos técnicos escolares, y identificamos 5 retos que con todo gusto se los puedo compartir, pero yo sintetizaría esto. Creo que la revolución educativa la decantó el COVID, no la provocó, porque de que viene una revolución, viene una revolución. Y yo he comentado mucho en Normales y más, donde me paro, mi experiencia hace 25 años cuando fui a estudiar física. Cuando me recibe el maestro, nos recibe a mi grupo, nos dice, jóvenes, han llegado 100 años tarde a estudiar física. Lo emocionante de la física pasó en 1900 a 1910. Búsquense otra profesión si quieren cosas nuevas. Yo acabo de decirles esta anécdota a los de la normal, a 250 egresados de la normal de Jalisco, y les decía que qué afortunados ellos porque les toca en su profesión estar frente a una revolución educativa. Es emocionantísimo.
¿verdad? Los médicos ya tuvieron la suya. Si tú te traes un profesional de 100 años atrás al tiempo presente y le dices que opera corazón abierto, pues dice que es imposible. Que haga un trasplante de corazón no la cree. En cambio, si tú te traes un maestro de hace 100 años y lo pones en un aula, sabe que está en un aula, ve butacas, ve un pizarrón que a lo mejor no es verde, es blanco, pero no hemos tenido nuestra revolución educativa. Y la decantó el COVID, no la provocó. ¿Qué lo provocó? Por primera vez, la generación de niños y niñas que estamos formando, quienes están en nuestras aulas, distan muchísimo de cómo aprendimos todos los adultos que estamos en este panel y cómo aprendieron nuestros papás, nuestros abuelos y bisabuelos. Nosotros, nuestra instrucción, no de educación, nuestra instrucción vino básicamente de dos grandes vías. El docente, por supuesto, y una tecnología ya un poquito anticuada, pero que funciona muy bien sin baterías, que es el libro. El libro y el maestro eran quienes saciaban nuestras dudas, curiosidades por aprender algo nuevo. Todos nosotros tenemos una historia. La mía es que cuando yo estaba en quinto de primaria quería saber cómo se generó el universo. Fui a la biblioteca muy breve de mi casa, que era una enciclopedia que tenían todos mis vecinos, porque pasaba un abonero y la cobraba, 2, 3 libros de texto por ahí, y en esos libros yo me encontré en quinto de primaria que había generado el universo. No hablaba nada del Big Bang. Tuve que esperar muchos años, fui con mi maestra también de quinto, la maestra Marta, que es maravillosa, la sigo frecuentando, y ella no estaba obligada a saber astrofísica, no tuvo la respuesta. Hoy no le pasa a un niño que tiene conectividad, tiene esa inquietud, googlea y aparece exactamente cómo se genera el universo. Lo puede ver con un video breve en YouTube, se lo puede explicar un youtuber o se lo puede explicar un erudito que acaba de publicar un artículo en una revista indexada y habla sobre la frontera del conocimiento, sobre el estado del arte de ese tema. Y por eso es que nos sorprenden los niños que cuando algo les interesa profundizan a las pantallas de una manera extraordinaria. Eso es lo que va a provocar que nosotros como maestros ya sea imposible, pero antes de la pandemia, estar en un tercero de secundaria queriendo enseñar matemáticas, historia y pretendiendo que los niños estén atentos 50 minutos, pues es iluso el que cree que se pueda hacer eso. Ya no se puede hacer. Van a ser, perdón que te interrumpa, van a ser animales menos sociales, déjame ponerlo en términos sociológicos. Fíjate, no, sorprendentemente los datos nos están diciendo otras cosas. ¿Qué creen que resultó del estudio de Planea 4,000 sustentantes? El promedio en el desempeño escolar, en lo que mide el logro académico, no se diferencia mucho lengua y comunicación y matemáticas de un año COVID, un ciclo escolar COVID, o de 2017-2018, sorprendentemente. Pero claro, cuando haces un acercamiento a esos datos, ves qué pasó, se está polarizando, está creciendo la brecha. Crecieron nuestros niños en el nivel más alto de desempeño, en el cuarto nivel, y crecieron también los niños que están en el nivel más bajo, y los del medio se adelgazaron. Y que si estudias un poquito más, lo cruzas con los otros estudios cualitativos que hemos hecho, nos damos cuenta que el niño que tuvo conectividad, apoyo de un adulto, de su papá, de su tutor, de su hermano, se desempeñó mejor. En esa muestra que no es menor, vendrán estudios formales, pero yo creo que eso va a pasar en el mundo. Pero claro, los niños que no tuvieron el acompañamiento de un adulto y tecnología, lamentablemente la están pasando muy mal. En el logro académico, en lo social, bueno, ahí nos vamos a dar cuenta realmente qué pasó cuando empezamos a aplicar instrumentos de valoración socioemocional en nuestros alumnos. A 1.600.000 niños en Jalisco. A partir de este lunes empezamos a hacer estos diagnósticos ya cuando estén presentes en las escuelas, y seguramente nos vamos a dar cuenta de que la depresión creció, que el maltrato, una dificultad que seguramente van a tener, pero los niños tienen una capacidad de adaptación sorprendente. Y doy unos datos duros que acaban de pasar, según a mis colegas les pasó algo similar. Hace 15 meses empezamos la pandemia y solo se pudo conectar alrededor del 17-18% en el primer mes del ciclo escolar antepasado de manera electrónica. En tan solo ciclo y medio lograron invertirse el Pareto. Hoy, 83% de los padres de familia hicieron esfuerzos, las familias, los niños y demás, y tuvieron contacto electrónico con su escuela. Eso es increíble. Uno no deja de sorprenderse al ver cómo evolucionaron nuestros compañeros en la adquisición de habilidades tecnológicas aplicadas a la educación. Jalisco intentó durante 1 año y medio promover una transformación digital de los maestros. Nos costó muchísimo llegar a la meta que nos habíamos planteado de nuestros 80,000 maestros de escuelas públicas, llegar a los primeros 2,000.
Viene la pandemia y en 3 meses ese proceso formativo que incluía un diagnóstico, una ruta de mejora, el uso de su cuenta institucional, uso de plataformas y el ABC de estos temas, e iniciada la pandemia, 3 meses, 65,000 maestros. Prácticamente en Jalisco, todo maestro que está frente al grupo ya usa una cuenta institucional de manera fluida. Los 13,000 consejos técnicos escolares que se hacen al año, uno por mes en Jalisco, prácticamente todos se hicieron virtuales. Ese jefe del sector supervisor que se oponía o tenía una cierta resistencia para incursionar la tecnología, no le quedó remedio más que tener este tipo de experiencias, y hoy yo diría que hasta las disfrutan, son quienes más satisfacción tienen de haber hecho este salto, no al vacío, a algo desconocido, pero que cayeron en firme, utilizando una nueva tecnología. Eso a mí realmente me parece sorprendente, y de los niños, la verdad que nos sigue maravillando. Les puedo contar una anécdota más. Lanzamos en preparatoria el desafío Recrea Jóvenes STEAM, que era básicamente de manera transversal, trabaja tu curso, tu último año de preparatoria, tu último semestre con un desafío multidisciplinario. Lo hicimos a través de asociarnos con 32 empresas de alta tecnología que operan en Jalisco. Sus ejecutivos dieron webinars sobre un business model Canvas, sobre videojuegos, sobre cómo hacer un pitch o un discurso breve para vender su proyecto, y nos sorprendimos de que 4,000 jóvenes participaron con proyectos extraordinarios, y eso confirma que el joven sí es desafiado bajo otros esquemas que, hombre, no los trajo la pandemia. ¿Cuántos años no tenemos los profesionales de la educación queriendo llevar el aula invertida, de flip classroom? ¿Y cuántos años tenemos tratando de trabajar un aprendizaje basado en proyectos? Hoy, en el último mes, en la última evaluación, prácticamente la inmensa mayoría de maestros en educación básica en Jalisco y media superior evaluaron a través de un proyecto, de una actividad que demora varios minutos, días, semanas o hasta meses en su resolución. Y cuando empezamos la pandemia, dejamos tareas de 35 minutos, de 40, tantas páginas de libro. Los papás se quejaban de que cómo es posible que les dejaran tanta tarea, y en 1 año y medio tuvimos esta evolución a otro modelo didáctico, pedagógico. Yo creo que es sorprendente. O sea, esa capacidad de adaptación nos debe dejar tranquilos, a mí me parece, no cruzados de brazos, no. Nos debe animar a enfrentar un nuevo ciclo escolar donde, de veras, viene una revolución educativa. Y entra el factor de los padres que señalaba el doctor González hace un minuto, que evidentemente tiene que haber un acompañamiento, porque si los niños tienen esa capacidad de adaptación, pero los padres les infunden temor y pánico, pues lógicamente no se van a desempeñar de la misma manera. Me gustaría pasarnos al sureste, a Quintana Roo, con la maestra Vázquez. Ana Isabel, de mi perspectiva, visto así que desde el altiplano, Quintana Roo es uno de los estados, si no el estado más globalizado de México. Y ahí hay un tema, con el tema del asunto de la pandemia, particularmente delicado, porque Quintana Roo quizá no pueda subsistir sin el turismo internacional, pero al mismo tiempo es un factor de riesgo sanitario. Y se ha visto, ¿no? Por ejemplo, el norte de Italia fue el más afectado originalmente, recordarán, en Milán. ¿Por qué? Porque curiosamente tienen más tránsito internacional en Milán que, no sé, en Sicilia, por decir. ¿Cómo están ustedes visualizando pues, esta, digamos, mancuerna necesaria entre una adecuada sanidad, una adecuada economía, un turismo fuerte como debe y normalmente tiene Quintana Roo? A lo mejor los padres de familia son guías de turistas o, no sé, en fin, acompañan a un grupo de europeos que vienen infectados la mitad y llegan a su casa. ¿Cómo se resuelve este tema tan complejo? Digo, de por sí es complejo mundialmente, pero en el caso de Quintana Roo me parece que hay algo más. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Primero, muchas gracias por la invitación. Saludo con afecto a todos mis compañeros, al Instituto Aspen. Gracias por dejarnos compartir. Estamos en la semana, para nosotros que iniciamos el ciclo escolar el próximo lunes, en la semana 0. Sí. Y ha sido 15, 18 meses de una locura insospechada. Yo como maestra, como pedagoga, jamás pasó por mi cabeza ni por mi preparación el que nos íbamos a enfrentar a un tema como esto. Como bien dices, Quintana Roo, de la mano de la Ciudad de México, somos las entidades con mayor movilidad.
llegan a nuestro aeropuerto internacional diariamente 500 vuelos. Esto implica una cantidad de gente inmensa y no podemos vivir definitivamente sin el turismo. Cerramos el año pasado, estuvimos en una crisis insospechada, no hay una actividad económica mayor que el turismo para Quintana Roo. Todos los quintanarroenses, el norte, el centro y el sur, vivimos del turismo. Entonces tuvimos que enfrentar la crisis económica, la crisis sanitaria, la crisis social. Tenemos 350 escuelas completamente devastadas por la delincuencia, vandalizadas, sin agua y sin luz. Entonces, bueno, han sido muchísimas aristas y creo que la educación finalmente tiene que ser la esperanza, tiene que ser la llama que saque a flote en medio de estas crisis, cómo salir adelante. Nuestro gran reto para nosotros ahora es cómo equilibrar ambos binomios. Es importante mantener la salud, la seguridad sanitaria de las familias quintanarroenses, sin duda sí. Por supuesto que los contagios nos juegan malas pasadas. Esta semana, lunes y martes, tuvimos 200 contagios en el estado. Ayer nuevamente subimos a casi 500. Entonces tenemos que estar trabajando con ello, pero también tenemos que estar conscientes de que es la educación esta puerta que abre nuevamente a la transformación social, a la esperanza, a recuperar el tejido social. Por eso lo que nosotros hemos impulsado, pues evidentemente hay coincidencias con el gobierno federal de que tenemos que abrir nuestras escuelas. 18 meses cerradas se tuvieron a nivel de infraestructura un daño importante, pero me parece que el gran dos filos que nos pegan en Quintana Roo y creo que en todo el mundo ha sido evidentemente el abandono de este ejercicio cognitivo que creo que hay que decirlo puntualmente. Sí, hay potencialidades que se despertaron. Los maestros sí o sí tuvimos que subirnos rápidamente a modificar nuestras formas, a trabajar en plataformas, a volvernos creativos. Siempre hay un sesgo, siempre hay una parte que no lo hizo. Afortunadamente son los menos. Pero también la brecha de desigualdad se hizo más grande, hay que decirlo. Yo no solo hablaría de que los chiquillos se aventuraron a los procesos de aprendizaje que ahora son más autosuficientes, también se sintieron solos, también se han sentido solos. Los adolescentes han dicho, adolescentes de preparatoria y de universidad, en las encuestas que hemos hecho, nos han dicho que quieren regresar a clases, que quieren volver al diálogo. Y nosotros tenemos especial interés, el gobernador del estado y de manera muy particular el mío, en este sesgo, en esta brecha de oportunidades. ¿Qué ha sucedido con quien no tiene internet, con quien no tiene conectividad, con quien no tiene un celular ya no inteligente, un celular con los suficientes datos para mantenerse comunicado? La brecha digital, perdón la interrupción, la brecha digital exacto, está generando una brecha social mucho más aguda o más acelerada, por lo menos, que lo que... Pues ahí tenemos una tarea. Bueno, ahorita les voy a poner la pregunta a todos, pero ahí tenemos una tarea. ¿Cómo digitalizar de manera más eficaz nuestro país? De otra manera, pues, ni en este tema ni en ningún otro quizá, ¿eh? Así es, así es. Creo que ahí está el reto más importante. No quito de la vista el poder abrir paulatinamente. Nosotros hemos hecho un plan estatal de regreso responsable en el cual le dejamos la autonomía a las escuelas que puedan, junto con su comité participativo de salud, tomar la decisión valorando el contexto, valorando las condiciones. No es lo mismo mi escuelita unitaria o bidocente del límite con Campeche que mi secundaria de Cancún en el centro y que tiene 1,500 sí. estudiantes. Entonces, cada escuela tendrá que ir tomando estas acciones y eso nos va a permitir que podamos ir recuperando esos espacios. Aquellos chicos que no tuvieron conectividad, que no tuvieron la oportunidad de ver las clases por televisión, creo que tienen que estar en la primera fila de atención. Si la educación no los mira a ellos en primer lugar, creo que no estaríamos cumpliendo con el primer propósito de la educación, que es el desarrollo humano. Oye, una pregunta. ¿Ustedes han considerado, dadas las consideraciones especiales del estado de Quintana Roo, lo que hablábamos de lo globalizado, los 500 vuelos diarios, etcétera, una medida como la que acaba de aprobar el gobierno de Francia de que los maestros tengan sí o sí que estar vacunados?
Sí, afortunadamente nos fue muy bien en la jornada de vacunación. El 95% se vacunó y seguimos insistiendo, hemos estado trabajando, son muy poquitos, muy poquitos, y esos poquitos, ahora hay que actualizar los datos, generalmente no se vacunaron con CanSino porque querían esperar a otro tipo de vacunas, AstraZeneca o Pfizer, y eran también el espacio de maestros muy jóvenes que querían esperar y que ahora en las últimas, Quintana Roo es uno de los estados punteros en temas de vacunación, obviamente por lo que acabamos de mencionar, por la movilidad tenemos que ir avasallando en temas. La población de 18 años en adelante, prácticamente la totalidad tiene la primera dosis de vacuna. Eso también nos pone un pasito adelante para que podamos estar ya prácticamente el 100% de los maestros vacunados. E insistir mucho, podrá ser complicado que nuestros alumnos, pues son niños, ahora que Higinio decía, se abrazaron con su maestra, yo no sé, yo soy maestra de formación y yo no sé qué voy a hacer el día que me toque regresar a mi salón de clases y qué voy a hacer el lunes, porque a mí el tema educativo es humano 100%. Tiene que haber un contacto de mirada, de sonrisa, pero bueno, nuestros maestros tendrán que ser ejemplo junto con los padres y madres de familia del uso de las medidas sanitarias. No Pero vamos a regresar. Ciertamente hay un filtro de seguridad si los maestros están vacunados para que no vayan ellos a contagiar a sus alumnos. Claro, hay una parte importante. Y por supuesto, el que de hecho que esté vacunado no lo exime de que se contagie, pero el contagio será mucho menos grave. Sí. O sea, definitivamente, eso sí, a nivel mundial se ha visto que mayor vacunación, mayor apertura. Me llamó la atención viendo los Juegos Olímpicos de Japón, porque estaban los estadios todos vacíos, y veo un partido de los Dodgers, ayer estaba yo en la noche, por eso estoy así de desvelado, se fueron extra innings, y estaba el estadio aperrado, ¿no? Comiendo el mismo hot dog dos, y o sea, ya no les importa, ¿verdad? Y hay estados que lo han manejado mejor dentro del propio Estados Unidos y otros que lo han manejado bastante peor. Recuerden ustedes la mortandad en Nueva York al inicio de la pandemia. Se estaba manejando realmente de forma muy pobre. Pero como decía Luis Gerardo al principio, que hemos ido aprendiendo mucho de este bicho, ¿no? Así es. Todos en el mundo. Déjenme irnos al centro del país, Aguascalientes, con Ulises. Aguascalientes ha tenido un timbre de importancia nacional al ser uno de los estados, o el primer estado que logró el pleno empleo. Pero de repente viene que no hay feria de San Marcos, no hay actividad económica, eso, no hay educación. ¿Cómo están ustedes viviendo? Déjame preguntarte primero en Aguascalientes la pandemia y qué tipo de medidas están ustedes tomando para iniciar o reiniciar los cursos. Claro que sí, pues buena tarde para todas y todos, me da gusto saludarlos. Quiero agradecer la oportunidad que hoy Aspen nos da para centrar en la mesa pues, los temas de importancia y suscribo prácticamente todas las intervenciones de mis compañeros secretarios de educación respecto del regreso a clases. Pues Aguascalientes, al igual que la República Mexicana, con sus características muy particulares, enfrentando también la pandemia. La actividad económica al final del día mueve, no puede paralizarse totalmente, porque si bien es cierto, se reduce en un tema de movilidad y ello tiene que derivar en la disminución de contagios, hay otras afectaciones transversales que por tener la actividad totalmente paralizada, pues están presentando también la parte social y lo vemos en las noticias de manera cotidiana, la inseguridad, el desempleo y todo este tipo de situaciones que se están haciendo, pues sin subestimar la enfermedad, sin bajar la guardia y reactivando paulatinamente el sector económico, el sector social, cultural, con todas las medidas sanitarias, como seguramente lo están haciendo otros estados. En el tema educativo, pues coincido, hoy la pregunta no debe estar centrada en si abrimos o no las escuelas. Eso creo que está transitado, creo que lo hemos superado a partir de los propios estudios, investigaciones que el sector médico, los especialistas académicos y obviamente las instituciones nacionales e internacionales atinadamente nos han dado el sustrato para esta toma de decisiones. Hoy el debate es cómo vamos a abrir, cómo vamos a regresar. Nosotros consideramos que es fundamental el regreso a partir de 4 premisas. La primera de ellas es la afectación que sin lugar a dudas existe en lo académico. El retroceso que vamos a tener en los aprendizajes, las competencias, los conocimientos, que va a tener un impacto ahora, pero también a nivel generacional y en los siguientes niveles educativos. Segundo, el tema socioemocional, el tema afectivo. Las enfermedades que no se ven,
las del corazón y las de la mente, pero que al final del día tienen consecuencias catastróficas cada vez a menor edad, en mayor cantidad de población y con unos estragos muy profundos. Temas de ansiedad, depresión, estrés, ideaciones suicidas, y al final del día, pues ya es un tema que no compensa la parálisis, el tema del cierre de las escuelas con las afectaciones que de manera paralela estamos viendo. Se han incrementado el número de accidentes en el hogar. Junio para nosotros fue el mes con más casos de abuso sexual infantil, y lastimosamente es en los círculos cercanos a la familia, a los cuidadores principales. Tenemos unas cifras de desempleo del 80%, sobre todo en mujeres, que se han convertido en las cuidadoras principales y responsables del acompañamiento académico, y tantas situaciones que se han presentado. A nivel nacional, si no me equivoco, hay cerca de 94 fallecimientos en menores de edad por un tema de COVID. Prácticamente el 95% tenían un padecimiento que hizo que se agravara la enfermedad. Pero llevan más de 300 suicidios en jóvenes, en niños y en adolescentes. O sea, estas cifras nos deben llamar a la acción, a tomar decisiones de manera muy responsable, pero también con una visión de Estado. Y otra parte, un tema de congruencia social. O sea, lo hemos visto en esta mesa. Está prácticamente la movilidad reactivada al 100% a niveles de marzo del 2020, que se decretó oficialmente esta contingencia. Están abiertos prácticamente ya todos los sectores económicos, el restaurante, el bar, el parque, y la escuela seguía paralizada. Y los estudios nos dicen que si la escuela no abre o no hay una exigencia social por abrirla, esto significa que la sociedad no ve como relevante la actividad educativa como sí ve otras situaciones. Y caemos en un círculo vicioso. No abres la escuela porque no hay condiciones, te tardas más en abrirla, menos va a tener condiciones, y entonces el postergar este tipo de decisiones son catastróficas para el sistema educativo. El 30% de las escuelas en el estado fueron robadas, vandalizadas, y ello es un reto hoy en el regreso a clases procurar que tengan las mejores condiciones de infraestructura. Y la cuarta premisa, el agotamiento del modelo de educación a distancia. Sí, sirve, funcionó para sostener el sistema educativo, para no cerrar la puerta y recluirnos sin alguna alternativa. Trasladamos la educación del aula a la tableta, a la computadora, a la casa, a la cocina, a la sala del maestro, de la maestra, pero al final del día hay que reconocer una cosa, no son las mismas condiciones, no hay igualdad de oportunidades entre quienes tienen, no tienen. Primero, el acompañamiento, segundo, las condiciones, y tercero, la parte económica. ¿Qué significa? Que la brecha de desigualdad entre quienes están aprendiendo y no se va ampliando, entre quienes continúan en la escuela y desertaron de ella se va ampliando. Cuando nosotros, de 293,000 alumnos en educación básica inscritos en el ciclo escolar anterior, cerramos el ciclo escolar, traíamos 40,000 en riesgo, y de esos 40,000, 29,000 con una conexión nula. O sea, no daban señales de vida, ni por WhatsApp, ni por correo, ni en cuadernillos, ni nada. Reaperturamos las escuelas a partir del 13 de junio, del 7 de junio al 13 de julio. El 80% de los alumnos retornó de alguna manera. O sea, eso es señal de que un día que se invierta en la educación nunca va a ser un día perdido. Y además, ¿cuándo va a existir un riesgo? Cero. O sea, ¿cuándo se va a terminar esta enfermedad como para poder decir, es momento de salir? ¿En septiembre, en octubre, en un año? Para nada. O sea, este tema de enfermedades, y lo dice el sector salud, van a continuar, se van a estacionar, van a evolucionar, y la educación tiene que ser la respuesta para encontrar problemáticas, o sea, soluciones a estas problemáticas de salud, de seguridad, de muchas situaciones. Es el panorama, pero ahora van los retos. El primer reto es comunicar. O sea, comunicar a la sociedad, a los padres de familia, a las maestras y a los maestros, por qué tomamos estas decisiones. Vemos las redes sociales, vemos los periódicos y hay opiniones divididas. Y se centran principalmente en la manera de comunicar. Hoy decimos que abrimos las escuelas y se piensa que los niños se están contagiando de una manera acelerada. Y no me va a dejar mentir el sector médico. Tienen el mismo riesgo con esta variante Delta que con las variantes, con la COVID que empezó el año pasado. No se ha incrementado de manera exponencial los casos de jóvenes, de niños con contagio. No ha incrementado el número de fallecimientos. Nosotros tenemos 9 fallecimientos en el 2020, ningún fallecimiento en el 2021, y el 100% de los fallecimientos en los niños eran asociados a una cardiopatía, diabetes, obesidad o algún tema de inmunodepresión. En el tema de los contagios, claro que vamos a ver un incremento en los niños por lo siguiente, porque el resto de los grupos etarios o de población ya están vacunados. O sea, ¿les da? Sí. ¿Hay afectaciones graves? Disminuyen. ¿Hay menos riesgo de muerte? Disminuye.
Los que no están vacunados en este momento son los niños. Por eso las manifestaciones de que los niños son un grupo de riesgo. No los subestimamos, no bajamos la guardia, pero al final del día las cifras nos dan para tomar este tipo de decisiones con una visión de Estado. Segundo reto, después de comunicar, después de sensibilizar, después de clarificar tanta información que está circulando en las redes, es acompañar. O sea, que se sienta acompañado el maestro o la maestra, con las condiciones físicas, materiales, de infraestructura, de la parte académica, el papá, la mamá. Para esto, y al igual que mis compañeros, pues hay un regreso con una visión de Estado. O sea, no es el regreso de educación, es el regreso del Estado de Aguascalientes a la parte presencial. Nunca nos fuimos de la educación a la parte presencial y entonces interviene derechos humanos, salud, seguridad pública, protección civil, la Sedena, como una estrategia de Estado integral para abarcar todos los frentes que se tienen que ir dando. O sea, que el maestro no se sienta solo, desprotegido en su jornada laboral, en su condición médica, en el tema de si requieren una segunda dosis, mucho acompañamiento magisterial. Tercero, diagnosticar y evaluar. O sea, a nosotros nos sirvió mucho regresar el ciclo escolar pasado porque hoy el maestro, la maestra nos está preguntando qué viene. Él lo vivió, lo sabe. Hoy está diciendo, este filtro no funcionó en esta puerta, no nos funcionó el aforo, no venían los niños, hay que hacer esta estrategia. O sea, están replanteando y tomando decisiones en un tema de ir en la ruta de construcción del regreso. Evaluar nos va a servir para tomar decisiones. El sistema educativo se tiene que transformar. No vamos a regresar a las aulas pensando en recuperar lo perdido. Lo perdido, entrecomillado, perdido está. Hoy no es recuperar, hoy es aprendizaje acelerado. Hoy es identificar aprendizajes claves, metodologías activas como la que señalaba el maestro Juan Carlos, aula invertida, aprendizaje basado en proyectos, en problemas, gamificación, donde el alumno sea el centro del aprendizaje y el maestro lo vaya mediando, lo vaya conduciendo. Eso es fundamental. La transformación del sistema educativo se debe dar y debe transcurrir en la gestión, en lo institucional y en lo académico necesariamente. Hoy el llamado que hacemos es a cerrar filas por la educación. Todos los actores educativos involucrados en este tema, cerrando filas con la mirada puesta en cómo sí regresar con todas las condiciones necesarias. Gracias, Enrique. Bueno, pues yo no iba a tomar antidepresivos, pero ya después de escuchar a Ulises, ya aquí los tengo ya listos. Mi botiquín está empezando a abrirse. Dijiste cosas muy interesantes, digo, todos lo han dicho cosas muy interesantes. Ahorita voy a hacer una especie de suma total, si me permiten, involucrarlos a todos. Pero sí me llamó mucho la atención, por ejemplo, lo que yo no había reflexionado, simplemente me había pasado de noche, que sí se han abierto más rápido los restaurantes y los cabarets que las escuelas. O sea, quiere decir que los adultos mandan, ¿no? Oye, pues yo sí quiero ver a mis cuates, pues los niños también, ¿verdad? Pero como son más silenciosos, digámoslo así, o más ignorados los niños, pues simplemente su voz quizá no llega a los oídos de gente como ustedes, que para eso tenemos estos seminarios, para abrirnos los ojos sobre muchas cosas. Todos de alguna manera han tocado el tema socioemocional, lo que viene. Ahí parece que va a haber sí que tener una especie de gran terapeuta orwelliano que nos ayude a que los niños puedan avanzar en esa parte, porque las tasas que nos da Ulises, por lo menos para el estado de Aguascalientes, son tremendas, ¿no? De tasas de suicidio, de depresión, etcétera, y probablemente está ocurriendo en toda la República. Se me ocurre también que sí sería necesario buscar algún fondo de reconstrucción de escuelas por todo lo que ha ocurrido. O sea, muchas de estas escuelas vandalizadas, a lo mejor simplemente ya va a resultar más caro tratar de repararlas que casi construir una nueva, a lo mejor con nuevas metodologías. El reto político que se viene es brutal con el asunto de esta gran brecha que se está abriendo entre unos y otros, que ya de por sí era muy grave en el país, por muchas otras razones estructurales que llevamos décadas acarreando. Ahora, pues probablemente va a ser uno de los grandes retos. Estoy pensando, y me gustaría preguntarles un poco en rueda de mesa a todos ustedes, para aquellos que se van quedando rezagados, ¿cuál es la mejor medicina? Es cuestiones de capacitación muy puntual para ciertas posiciones de trabajo, es cuestiones de bolsas de trabajo específicas, crear el sistema vocacional, gremial a la alemana. ¿Por dónde lo manejarían? No sé quién quiera tomar la palabra en eso, porque sí me parece que tenemos que poner un poco el lente en el asunto de los rezagados. Hay unos que, como decía Ana Isabel, se han propulsado, han ido mucho más rápido que
que anteriormente, incluso antes del COVID. Pero ¿cómo logramos que ese sector rezagado, digámoslo así, pues no se quede simplemente como una suerte de, puedo decir que de pérdida humana para México? ¿Cómo logramos que nos alcancen más rápido ese sector? No sé quién quiera tomar hacer un primer comentario con esto y después le pasaría la palabra a Luis Gerardo, si me permiten. No sé, Ulises, tú mismo que eres un provocador natural, igual ¿quieres responder? Gracias, claro que sí, mi estimado embajador. Pues justamente es la pregunta, centrarnos en el alumno. O sea, que no se nos olvide que lo sustantivo en este regreso, si es lo material, si es lo jurídico, si es el trabajador de la educación, pero la razón de ser es el alumno. Si no hay alumnos, no hay escuela, no hay grupo, no hay trabajo. Entonces, todo debe girar en proporcionar las condiciones para que estén en ambientes de aprendizaje seguros. Hoy más que nunca se pone a prueba ese reto y ese compromiso que tiene el Estado mexicano. Atención a la diversidad, inclusión, darle más a quien más necesita. Hay un acuerdo de evaluación, lo conocen ya los maestros, en una etapa de diagnóstico y de intervención en los meses de septiembre, octubre y noviembre. A partir de esas intervenciones vamos a poder diagnosticar y tomar decisiones. ¿En materia de qué? En materia de reprobación, en materia de deserción educativa y en materia de aprovechamiento. O sea, ahí realmente hoy que nos preguntan cuántos hemos perdido, hay estimaciones. En ese momento nos vamos a dar una aproximación para ver cuántos repiten el grado, cuántos desertaron, cómo bajar nuestros niveles de aprovechamiento y tomar la parte de las decisiones necesarias y correspondientes. Y ese sistema de diagnóstico ya lo tienen ustedes diseñado para saber, digamos, a partir de diciembre ya empieza a correr una progresión, digamos, de análisis de la información o no sé si incluso antes, desde ahora el regreso a la escuela. Sí, está diseñado por la propia Secretaría de Educación Pública, las entidades de la República lo hemos, vamos a decir, adaptando a nuestras realidades. Los maestros se han capacitado en la fase intensiva, en el propio, de capacitación del propio consejo, pero también, y eso es una realidad, cada uno de los estados está haciendo ejercicios muy interesantes, muy diversos. En Aguascalientes vamos a trabajar la parte socioemocional a partir de un tema interinstitucional en el DIF estatal, la Procuraduría del Menor, CIPINA. Vamos a trabajar con el tema de Mexicanos Primero para medir diagnósticos, en el tema de aprendizaje, o sea, iniciativas muy valiosas, muy locales, pero yo creo que ningún esfuerzo se debe escatimar para saber en dónde estamos, tomar decisiones hacia dónde queremos estar en esa parte. Allá en Coahuila, ¿cómo están, digamos, enfrentando? ¿Qué planes tienen para enfrentar ese rezago que parece que se da de manera inevitable por la digitalización que hemos vivido, doctor González? Pues nosotros pensamos que el problema de los rezagados es grave porque es más difícil entrarle a los rezagados para ponerlos a nivel pues no de los mejores, sino de la mayoría. Es más difícil trabajar con los rezagados que con los que trabajaron normal. Entonces, el rezago va a ser algo que se va a ir eliminando, pero a muy largo plazo, porque yo coincido con Ulises, nosotros tenemos que entrarle a los aprendizajes que siguen. La recuperación nosotros no le estamos dando tanta importancia. Nosotros vamos, como lo hace Aguascalientes, vamos a entrar directo a los nuevos temas. Y finalmente habrá conocimientos que se recuperarán con los nuevos conocimientos y otros que se quedarán fuera. Son más de 20 generaciones las que van a vivir los próximos 60, 80 años con este antecedente de haber vivido un año medio ponchado, ¿no? ¿No le podríamos llamar el año sabático obligado? Pues no me gustaría llamarle así porque sería como de vacaciones, pero la verdad es que aunque los profesores y las mamás hicieron un esfuerzo extraordinario, es decir, en una buena parte de ellos hicieron un esfuerzo extraordinario, sin embargo, el aprendizaje en casa no tiene nada que ver con lo presencial. Y probablemente vamos a ver también brechas regionales en el país, entre las zonas más digitalizadas de la República y las menos. Y eso, pues la verdad que tampoco es un augurio muy bueno para nuestra federación, que a veces está cosida con hilo y a veces está cosida con mecate, ¿verdad? Sí, el problema también de la infraestructura es grave. Lo que nosotros hicimos fue invitar a la sociedad y a los funcionarios públicos. Tenemos a todos los funcionarios de todas las secretarías, a todos los funcionarios de la Secretaría de Educación, a fundaciones, empresas, etcétera, trabajando, recuperando escuelas. Hay empresas que dijeron, a mí dame las 15 que tengo aquí alrededor y yo las voy a reparar. Entonces, en 2 semanas recuperamos más de 450 escuelas.
Y ahorita ya estamos trabajando con otras 500 y vamos a estar abriendo escuelas de 300, 400 escuelas cada 2, 3 semanas. Y Sí, no le ya, estamos dando opción. ya se irán nivelando, quizá en un plazo de un año o algo por el estilo, pero es otro rezago, también es un tema muy delicado. Muy delicado. Allá en Jalisco, Juan Carlos, ¿cómo están viendo este tema de los que se van a, los de adelante corren mucho, los de atrás se quedarán? Pues, Enrique, mira, a nosotros también nos parece, por eso hablaba de esta revolución educativa, que no necesariamente el plan y programa de estudio mexicano está vigente, ¿eh? O sea, es increíble que en un país como México tengamos un solo plan y programa de estudios para la educación básica y que esté centralizado a lo que deciden unas autoridades a nivel federal. Creo que en un país tan diverso como México, a cada estado se nos debería de permitir tener nuestra propia capacidad de armar nuestros planes y programas de estudio. El margen que nos dan es muy pequeño y no es de esta administración, es histórica esta situación. Cada que hay una reforma educativa sexenal esperamos que haya mayor flexibilidad para trabajar el currículum. Es increíble que, imagínense, vamos a regresar. Educación antes de la pandemia, pues pandemia con los mismos libros de texto, con las mismas, en fin, no hace sentido, ¿cierto? Creo que todos los estados hicimos un ejercicio que le llamamos distinto, es decir, usamos los márgenes que sí tenemos. Todos identificamos, nosotros en Jalisco le llamamos aprendizajes sustantivos para la vida. ¿Y qué son estos? ¿Qué necesita saber un niño de tercero cuando pasa a cuarto para que cuarto sea exitoso? Y concentrémonos en eso. Sí son importantes los contenidos factuales, por supuesto, los procedimentales, por supuesto, los actitudinales, mucho más. Entonces, identifiquemos cuáles son los esenciales, los básicos. Yo sé que mis compañeros en sus ejercicios académicos le han llamado de distintas maneras. La federación todavía no veo que haga un esfuerzo en esto. No se ve la reforma educativa en 3 años hemos tenido 3 subsecretarios de educación básica federales y eso, la verdad, en pandemia como que no es lo más deseable. Yo por lo menos no percibo este esfuerzo que es urgente. Los maestros lo están haciendo, es decir, lo que va a suceder en las aulas va a estar dictado, más que por lo que digamos en oficinas centrales, por la lógica y la experiencia del maestro, de su bagaje de conocimientos, de su formación inicial como docente, los años que tenga de experiencia, pero sobre todo sobre lo que sucedió en la pandemia. Hay una riqueza de información en cada maestro en este ejercicio. ¿Qué fue lo ordinario de un maestro en este proceso? Que conoció más a sus alumnos, contradictoriamente al estar a la distancia. ¿Por qué? Porque tuvo que atender a un grupo, a unos por canales electrónicos, a otros de manera a la distancia con WhatsApp, otros con plataforma electrónica, otros con fotocopias, a otros visitándolos en su casa, a otros en Jalisco abrimos los grupos de seguimiento académico para eso, para que hubiera presencialidad, porque no había otra manera de atender a los niños y cada estado nos puede contar las historias. Ahí se aprendió muchísimo. ¿Por qué? Porque vamos a regresar a grupos heterogéneos. Es lo lógico, es lo natural, pero eso es malo. O sea, hay que hacer una pregunta, ¿es malo? Que no, bueno. O sea, Sí, el estándar es muy bueno, hay un estándar que hay que tener todos, es decir, un niño tiene... Pero si la riqueza de este país se basa mucho en la diversidad fabulosa que tenemos, Exacto. no estamos todos cortados con la misma tijera, ni mucho menos. Hace más complejo el país, pero mucho más rico. Claro. Y a mí sí me sorprende, yo en mi desconocimiento de estos temas, sí me sorprende mucho que no haya, digamos, esta capacidad o potestad de los estados de definir pues, políticas más ad hoc. A mí me parece que aprender sobre los temas del agua en Tabasco es muy difícil, muy diferente que aprenderlos no sé, en Sonora, ¿no? Por decir un tema. Claro, incluso en el mismo estado, Enrique, o sea, los estados que están presentes son tan diversos que es muy distinto estar en la zona metropolitana de Guadalajara, en la Sierra Huirárica, en la costa sur, en los altos de Jalisco. Además, Guadalajara es muy diferente en sus distintas regiones, en sus distintos barrios, y la formación de los padres es distinta. No hay nada que afecte más a la formación académica de un niño que la formación de su familia, porque quien educa es la familia. Las escuelas hacemos una labor subsidiaria. Hoy hay oportunidad de entender eso. Hoy el maestro, liberamos tiempo. Yo lo veo como maestro universitario, de jóvenes que acaban de egresar de la preparatoria y ingresan a una facultad de ingeniería. Yo puedo ahora hacer un plan individualizado por alumno porque la instrucción básica se las da una youtuber. Vean a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos. Ellos hacen la tarea y toman este dispositivo y de verdad no están viendo TikToks que los verán,
pero si ya están haciendo la tarea, están resolviendo una ecuación cuadrática apoyado de su edutuber favorito. El que les gusta, se los explica, pausan y demás. Esa chamba ya la hace alguien más, una plataforma. ¿Qué hacemos nosotros? Desafiar, motivar, acompañar, organizar procesos en las aulas de enseñanza-aprendizaje más sofisticados. ¿Cuántas veces no queríamos? ¿Qué es el aula invertida? Investigas en casa, en plataformas, y vienes al grupo a debatir, a construir, a exponer, a hacer un proyecto emprendedor. Eso ahora los maestros lo podemos hacer porque podemos hacer este tipo de encargos. ¿Qué necesitamos? Conectividad. En Jalisco, afortunadamente, hicimos una inversión de 4,000 millones de pesos. Tenemos hoy por hoy nuestra propia red de fibra óptica. Conectamos nuestras 11,000 escuelas y eso va a hacer diferencia. Una decisión que no tomamos en la pandemia, es una decisión nuevamente que se tomó 1 año y medio antes de que comenzara la pandemia. Y conste que no teníamos información privilegiada que vino una pandemia, es simplemente la evolución natural que se veía venir. Sí, de veras, Ana Isabel, no crees que yo sabía algo que tú no, es así, o sea, sabemos que pasaron un montón de cosas. Todos nos enteramos de las vacaciones que pasaste en Wuhan hace 1 año y medio, pero fuera de eso, no teníamos ningún indicio de que pudieras tú tener información privilegiada. Y para terminar la rueda de mesa, y darle la palabra a Luis Gerardo, Ana Isabel, con los rezagados otra vez en Quintana Roo, ¿cómo le están planeando? ¿Cómo le van a hacer? Gracias, Enrique. Pues como decíamos, la atención extraordinaria tiene que ser con ellos porque justamente hay una brecha, hay un espacio que no tienen conectividad, que no tienen celulares, que no tienen toda la tecnología. Entonces, es imperante, ahí sí, abrir las escuelas, pero también coincido con mis compañeros en el tema curricular, que habrá que hacer varios ajustes desde hace mucho tiempo, pero creo que hoy la esperanza es centrarnos más que en contenidos, en habilidades. Las 2 habilidades sustantivas, los pilares que son habilidades de lectoescritura en sus diferentes niveles, desde el discernimiento de símbolos y de letras, hasta la lectura comprensiva, la lectura crítica en los universitarios, la capacidad de escribir que se tendrá que hacer, y el pensamiento lógico matemático, la resolución de problemas en el aquí y en el ahora. Eso, independientemente del tema curricular, tienen que ser los 2 pilares acompañados, decía Ulises, por supuesto, del tema socioemocional. Ya no somos los mismos. Yo quiero terminar diciendo que no regresaremos a la escuela del 2020 ni a 2019. Ya no existe más. Hoy somos distintos. Hoy la pandemia nos ha robado temas, cosas, pero también nos ha hecho mucho más fuertes, mucho más sensibles, esperaría que mucho más humanos. Y es la educación la que tiene que hacer, la que tiene que fortalecer esos valores, la que tiene que invitar a los padres de familia a sumarse a este ejercicio de formación de nuestros niños y de nuestros jóvenes, mirando a quien más lo necesita, mirando a quien menos tuvo posibilidades. Creo que el país, creo que por lo pronto Quintana Roo, nosotros estaremos volcados a recuperar. Primero, tengo 2 grandes retos, entre muchos: recuperar a aquellos que no se han inscrito, que han dejado la escuela, que se han aislado, que se han ido a trabajar, que han privilegiado ayudar en sus casas y abandonar la escuela. Hay que ir por ellos. Nosotros tenemos un programa que se llama SOS Educación Quintana Roo, y es que vamos casa por casa a decir, ¿dónde está Juan? ¿Dónde está Pedro? No se ha inscrito, no contesta el celular, no contesta, y vamos, hemos recuperado 7,000, pero nos hace falta un buen tanto más. Trabajar en cuadernillos para ellos, irlos a dejar a su casa, invitarlos a regresar a la escuela. Son comunidades, estarán en un esquema de mucho más cuidado y no abandonarlos. Pensar que los años, a nosotros nos queda 1 año de gobierno, el año que nos queda estaremos haciendo todos los puentes necesarios para llegar a esas conciencias y a esos corazones, y que de verdad la educación funcione como lo queremos desde el punto de vista humano, que sea un respiro de esperanza para el desarrollo de este país. Pues se ve como una necesidad y una oportunidad a la vez, es una suerte de reingeniería mayor del sistema educativo, o sea, es una gran oportunidad. Y la mayoría de las preguntas que voy a dejar al final de nuestro público tienen que ver con el papel y la actitud de los sindicatos. Ahorita la dejamos esa que está sabrosa, pero quiero cederle la palabra a Luis Gerardo para que lance alguna de sus flechas aquí a la mesa. Gracias. Y voy a tratar de centrar mi pregunta,
porque a veces aquí el embajador de Ruga, cuando hacemos una recapitulación de lo sucedido en estos webinarios con temas tan importantes como el de hoy, dice que a veces trato de conectar carambolas de 5 bandas y a lo mejor sí, pero a lo mejor eso también es mi naturaleza. Y creo que aquí cuando hablamos de carambolas de 5 bandas, clarísimamente estamos en una de esas situaciones frente a este problema educativo y de regreso a las escuelas. He escuchado con mucha atención la presentación de cada uno de ustedes, que ha sido verdaderamente extraordinaria y refleja clarísimamente una preocupación de regresar a clases, pero de regresar a clases garantizando la salud de los alumnos, garantizando la salud de los trabajadores de la educación, garantizando un mejor nivel educativo, aprovechando o utilizando la situación de la pandemia para provocar una revolución en la educación para mejor. O sea, son muchas bandas las que se han platicado, ¿no? Y la pregunta que les voy a hacer tiene que ver principalmente con un tema de equilibrio entre el derecho a la educación y el derecho a la salud. Porque creo que es lo que estamos enfrentando. Es decir, hay una oposición entre la gente que privilegia el derecho a la educación. Se dice el hecho de que hoy por hoy los alumnos estén fuera de las aulas desde el punto de vista virtual ha incrementado el número de suicidios a nivel nacional entre la niñez. Se ha incrementado el número de abusos sexuales, se ha incrementado la violencia familiar. La escuela ayuda a reducir todas estas cuestiones, además de que la enseñanza está demostrado que es mucho más eficiente cuando se realiza se realiza presencialmente, si bien se pueden utilizar mecánicas y herramientas virtuales. Pero entonces tenemos los que dicen sí regresemos, porque es importante por todos estos motivos en donde la educación presencial es necesaria, es muy importante, es importantísimo regresar. Ha habido gente que ha abandonado las escuelas, ya lo han dicho ustedes de manera muy atinada. Y por otro lado, hay otros que dicen las condiciones no están dadas. Y sin embargo, la pregunta ahí es entonces, ¿cuándo van a estar dadas? Porque somos un país que tenemos a lo mejor 20% de la población vacunada. El 80% no está, pero a los trabajadores de la educación sí se les ha dado la oportunidad de estar vacunados, y por lo menos yo no conozco a gente que no haya tenido la oportunidad de acceder a las vacunas. A lo mejor han sido la campaña de vacunación muy puntual, en el sentido de en tu municipio, en tu ciudad, en tu delegación, en tu alcaldía, es de tal fecha a tal fecha, y si fueron las fechas, pues será difícil hacerlo en ese momento. Habrá que esperar que vuelvan a ofrecer las vacunas, a diferencia de otros países desarrollados en donde la vacuna nada más va uno a la vuelta de la esquina y ahí mismo la aplican, ¿no? Pero en este momento tenemos 20% de la población vacunada, el 80% no está vacunada, y creo que les puedo garantizar que el regreso a clases va a generar más contagios. Eso sin duda está demostrado. Entonces, el regreso a clases va a generar más contagios. Eso es un hecho. Pero por otro lado, el no regreso a clases genera más suicidios infantiles, más violencia intrafamiliar, menos calidad de la educación, entendiendo que la educación es la esperanza, la única esperanza que existe de movilidad social en este país. Entonces, la pregunta para ustedes es, se ha dicho en algunos casos que el regreso a clases debe ser voluntario, no se vuelve un sistema en donde cada alumno decide voy, no voy, y luego a la hora de evaluar, pues el que decidió no ir, bueno, pues hacemos un sistema en donde todos tienen 10, probablemente, o sea, en donde todos los alumnos se les califica con 10, o ya no se evalúa. O sea, ¿cómo se modificaría la educación? Entonces, la pregunta concreta es, ¿cómo hacemos coincidir o cómo conciliamos el derecho a la salud
con el derecho a la educación. Y basado en lo que estamos diciendo es en sus estados y desde su perspectiva, el regreso a clases debe ser voluntario o no. Me parece que ya todos dijeron que es necesario regresar. Sin duda, para terminar la intervención en la pregunta, sin duda, pues, la pandemia ha sido dramática, ha sido una catástrofe a nivel mundial. No estamos diciendo que no haya habido muertes, no estamos diciendo que no seguirá habiendo muertes, nada más no se ve un fin a la pandemia, ya lo dijeron todos ustedes. Entonces, ¿cómo conciliamos el derecho a la salud frente al derecho a la educación? Y en esa conciliación podría haber un tema del regreso a clase voluntario. ¿Y voluntario para quién? Para el maestro, para el alumno, para los trabajadores del transporte, de limpieza, etcétera. Es la pregunta. Higinio, sí. Adelante, por favor. Bueno, mira, yo voy a contestar solamente una pequeña parte de la pregunta, pero además entendiendo de que para los maestros no es voluntario. Para los maestros, si nosotros decidimos esta escuela se abre, todos tienen que asistir. Es un problema de carácter laboral. Todos están vacunados, no tenemos ningún problema. La voluntariedad de los niños o de los papás, nosotros la estamos tratando de la siguiente manera. Cuando un papá nos dice, mi hijo no va a ir a la escuela, muy bien. No más que quiero decirte que ahora el profesor está en su escuela, está con su grupo, lo está atendiendo y el 100% de su tiempo está dedicado a atender a los que sí vienen. Entonces, no va a poder atender a tu hijo. Entonces, necesitamos que tú nos ayudes a educar a tu hijo. Y con mucho gusto lo podemos hacer. Te vamos a entregar los libros de texto, te vamos a entregar indicaciones, guías, todo lo que quieras para que tú le ayudes a tu hijo a que salga bien y me lo traes a fin de año para ponerle su evaluación final. Ah, pues desaparecieron los papás. Desaparecieron los papás que no quieren traer a sus hijos a la escuela. No, pues ahora sí que viva el norte. A ver, ¿cómo lo está de Juan Carlos? A ver, por favor. Coincido con lo que ha dicho mi colega Higinio. Evidentemente es una situación, el no regresar a clases ya extraordinaria. Es la gran diferencia del ciclo escolar pasado a este. El maestro se concentraba ordinariamente a estudiar, a ayudar a sus alumnos a estudiar a distancia. Hoy se concentra en la presencialidad y la excepción es el que no viene. Claro, yo creo que todos los estados preparamos ya plataformas, como dice Higinio, tenemos guías, tenemos actividades, hay un repositorio muy grande. Quiero pensar que los papás que deciden esto es porque no tienen a lo mejor otra alternativa. A lo mejor no le temen a lo que pasa en la escuela, le temen al transporte público, a que tengan un enfermo en casa, una abuelita que no quieran ponerle en riesgo, este tipo de cosas, y por un periodo de tiempo que todavía no está determinado, se da esa flexibilidad, pero no es lo deseable, no es lo ordinario. Yo les compartía el resultado de la prueba Planea que hicimos en Jalisco, y les digo, un porcentaje importante de niños mejoró su desempeño académico, señal de que las familias también ven un resultado que las deja tranquilas, incluso en el desarrollo socioemocional. Insisto, la escuela no la inventamos los seres humanos en nuestro quehacer cultural, en la evolución. La familia tiene un origen natural. Entonces, lo mutable es la escuela, lo inmutable es la familia. En ese extremo, evidentemente, la escuela se adecúa a los tiempos en función al entorno cultural y demás. Coincidimos que aunque la escuela va a cambiar, y cuando cambie, cuando sea el padre la perciba como segura, cuando vea que los niños que están yendo a la escuela les está yendo bien, él también cambiará e irá mandará a su hijo a la escuela. Y también hay que decir que eso es por un tiempo determinado. Fíjense, increíble que en México, hablando otra vez de ese centralismo, no esté regulado el homeschooling. No esté, es más, hasta el término es anglosajón. ¿Cómo es posible que no esté regulado el estudio en casa? Hoy, si una familia, antes de la pandemia, si una familia quería que su hijo estuviera en casa, que las hay y no son pocas, tenía que recurrir a darle vueltas a la ley, a veces conseguir una acreditación en el extranjero, revalidar con nosotros, presentarlos a un sistema de regularización de los estudios de adultos, esperar que el niño o la niña cumpliera 17 años, llevarlo a la INEA, que le dieran su certificado.
¿Por qué no tenemos en esa variedad de condiciones y de familias y de libertad que debe de existir en el derecho que tienen los papás a formar a sus hijos, la educación en casa? Yo no digo que sea la mejor o que todo, el que quiera hacerlo lo tendría que poder hacer. Hay que trabajar, fíjense lo que nos da oportunidad la pandemia, hoy por necesidad, pero después a lo mejor por convicción. Muchos padres de familia creen que es una buena vía, incluso no permanente. A lo mejor en un año ellos consideran, porque la familia viaja, se va a una cabaña a la sierra, lo que gusten y manden, viva en ese sentido la libertad. No, ojalá que también crezcamos en esta situación, pero estamos claros. Nosotros tenemos todas las escuelas abiertas esperando a los niños y el maestro, atendiendo nuestra responsabilidad profesional, estaremos, de hecho no estaremos, ya están. Tienen 3 semanas trabajando los maestros para poder abrir las escuelas, los directores. En Jalisco hay 100,000 maestros que ya se constituyeron en 13,000 consejos técnicos escolares o están operando en 13,000 consejos técnicos escolares, como en todo México, para el lunes a las 8, 7 de la mañana, después de la hora que abra cada escuela, recibir a los niños. Entonces, la gradualidad me parece bien, me parece que es un acto de prudencia ante la incertidumbre y creo que conforme pase el tiempo recuperaremos y como nosotros, por ejemplo, de Quintana Roo aprendimos su estrategia SOS, nosotros tenemos nuestra versión jalisciense, aprendimos mucho. Dicen Picasso que los genios no se copian las ideas, perdón, no toman prestadas las ideas, se las roban. Entonces traemos una campaña para ir por el 2% de niños que todavía no contactamos en Jalisco, porque sus papás no mantuvieron comunicación con las escuelas. Hay que ir por ellos, ¿eh? Si no tocan la puerta de la escuela, nosotros tenemos que ir a buscarlos. Nuestra estrategia es Jalisco en la escuela. Se sumó las asociaciones civiles, cúpulas empresariales, universidades, porque tenemos que ir por esos niños. Una cosa es muy distinto que por convicción la familia decida que les conviene estudiar en casa y la otra es que estén tirando la toalla en la educación. Muchísimas gracias, Juan Carlos, Higinio. Quisiera dedicar nuestros 5 minutos que nos quedan a una pregunta muy insistente que está llegándonos por el chat y por preguntas, que tiene que ver con la transformación o qué cambios avisoran a ustedes que se va a dar en el espacio sindical. Me pasaron por ahí la cita de la CENTE diciendo que no hay condiciones para regresar a la escuela, por ejemplo. Pero, digamos, viendo en el horizonte más amplio del país, con toda la complejidad que ha sido históricamente el tema del sindicalismo en la educación, ¿cómo lo ven? A ver, quizá Ulises, empecemos con él, por favor. Sí, claro que sí. Pues hoy reconocemos las señales de buena voluntad que tiene la organización sindical a nivel nacional, el CENTE, por ejemplo, de un trabajo coordinado con la Secretaría de Educación Pública y con las entidades federativas. Lo aplaudimos, lo reconocemos, pero al final del día no hay que perder el foco. Si no hay alumnos, no hay profesores, y no hay plazas, y no hay derechos, y no hay prestaciones, y no hay tantas situaciones que se derivan de esa situación. Anteriormente el debate era, no abrimos las escuelas porque no hay condiciones, pero que tampoco vayan nuestros compañeros intendentes, ni los veladores. Entonces, si no van los compañeros, pues menos va a haber condiciones y las van a seguir robando y vandalizando. Entonces, esa parte de un discurso de congruencia, acompañado de acciones. Hoy celebramos que la organización sindical está acompañando este proceso, lo vemos con buenos ojos y eso ayuda porque le da certeza al magisterio de que salimos... Están siendo solidarios, están jalando bien. Sí, esa es una parte que hay que reconocer. Es muy buen dato. ¿Qué tal allá en el Paraíso, allá en Quintana Roo? Afortunadamente bien, también coincidimos estos meses de ausencia de intendentes, ¿no? Pues fue parte del robo y del vandalismo a las escuelas. Hoy estamos en sintonía, trabajando. Nosotros, a diferencia de nuestros compañeros, por las razones obvias de la movilidad, estamos haciendo un modelo voluntario, de regreso voluntario, muy organizado, paulatino, progresivo. Vamos a ir abriendo, vamos probando. El norte no es el sur, ni el centro del estado. Seguramente podremos abrir mucho más rápido en zonas rurales, en la zona centro, en la zona maya, que además son las zonas donde más rezago ha habido. Algunas zonas de Cancún, que son las escuelas
donde hay también situaciones importantes de rezago, y poco a poco ir probando. Nos hemos puesto junto con la Secretaría de Salud el reto de abrir el día 30 y hacer una evaluación epidemiológica muy importante entre el 15 y el 20 de septiembre, que realmente tendríamos un corte para conocer el comportamiento epidemiológico. Un día a la vez vamos conformando. Está bien, ir probando, tentando las aguas antes de lanzarse de plano al vacío, ¿no? Pero sí, ciertamente, pues bueno, son buenas noticias de que los compañeros en los sindicatos estén siendo solidarios, comprensivos del fenómeno tan peculiar que está viviendo México y el mundo. Y quizá, pues, una última palabra por parte de Higinio y Juan Carlos en esta materia, y hacemos la despedida de nuestro seminario Aspen. Por favor, Higinio. Sí, claro, con mucho gusto. Mira, una de las fortalezas de esa mesa técnica es que está presente el sindicato, las 3 secciones sindicales, y han sido muy colaboradores, muy exigentes con condiciones de salud y de seguridad sanitaria y la vacunación, por supuesto, pero también muy comprometidos a iniciar el proyecto de apertura y de las clases presenciales, y fueron también, después de estar defendiendo a los intendentes, fueron los primeros que dijeron, pues tienen ya que presentarse porque tenemos que limpiar las escuelas. Entonces, sí hemos tenido una muy buena participación y una muy buena disposición de parte del sindicato. Pero bueno, ¿y en Jalisco finalmente tienen más o menos la misma visión, o? Sí, Enrique, afortunadamente hay que reconocerle a las 2 dirigencias de las secciones sindicales, a todos los maestros en general que han colaborado. Siempre hemos estado en la mesa. En Jalisco tenemos una mesa de educación que ha sesionado 17 veces, está conformada por 47 personas, entre ellos los representantes sindicales, padres de familia, universidades, distintos actores, y siempre han estado ahí colaborando en las decisiones. Aquí en Jalisco todo el tiempo han estado trabajando, es decir, nunca ni intendentes, ni personal de apoyo, nadie sindicalizado dejó de trabajar. Claro, unos trabajaban desde su casa, si sus condiciones de salud así lo requerían, pero prácticamente el 98% de las escuelas en Jalisco en el ciclo escolar pasado cerramos abiertas, es decir, concluimos el ciclo escolar con las escuelas abiertas, y eso solo se pudo hacer gracias a que todos los compañeros sindicalizados digamos, abrazaron su responsabilidad y han estado presentes sin mayor problema. Pues sí, se observa después de la hora y media que muy amablemente nos han concedido que sí es una pintura de claros oscuros, o sea, tiene temas muy complejos, algunos en los que estamos más atrasados, pero creo que hoy fue un buen ejercicio de detectar esas áreas de oportunidad, y yo lo veo como eso, precisamente, que va a abrir oportunidades quizá, o lecciones que nos van a permitir que evolucione quizá más rápido. Finalmente, a lo mejor esta crisis se convierte en un detonador de la nueva educación que de todos modos México requería. Y yo, en lo personal, quiero agradecerles a los 4. Ya los iré a visitar a todos porque me gustan mucho los sitios de donde provienen ustedes, por miles de razones. Y les agradezco de veras a nombre del Instituto Aspen su participación, y les cedo la última palabra a nuestro presidente Luis Gerardo del Valle. Pues solo agradecerles, y para terminar a tiempo, extraordinarias participaciones, y desearles de parte del Instituto Aspen la mayor de las suertes, y que todo lo que están haciendo con responsabilidad y profesionalismo les salga muy bien en beneficio de sus entidades federativas y en beneficio de México. Muchas gracias a todos por acompañarnos, una extraordinaria presentación, y esperamos contar con su participación en un futuro. Gracias a todos y gracias al auditorio por estar con nosotros. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Cuídense mucho.